Comenzamos con la grabación de este último vídeo del tema 4. En esta ocasión vamos a terminar este tema 4 con el tratamiento, analizando el tratamiento de los activos intangibles, y también vamos a hacer una pequeña mención al final del capítulo a los activos inmobiliarios. El tratamiento de los activos intangibles es muy parecido al de los activos materiales. De forma general, como hemos visto en los vídeos anteriores, al igual que en el caso de los activos materiales, los activos intangibles también los valoraremos por su precio de adquisición, más luego todos esos gastos adicionales en los que la empresa incurra para poner ese activo intangible en marcha. En este capítulo, como esa norma general es común tanto para los activos materiales como inmateriales, nos vamos a centrar en explicar más concretamente ese concepto de gastos de I+D, el tratamiento de los gastos de I+D y el tratamiento del fondo de comercio, muy levemente porque el cálculo del fondo de comercio es complejo, pero queremos que os quedéis con la idea de qué es esa palabra de fondo de comercio. En inglés se denomina goodwill. Queremos que la entendáis porque pues está presente en numerosas ocasiones, en numerosas operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas. Vamos entonces a entender que un activo intangible es también un activo que permanece en la empresa a largo plazo, que se va a utilizar a largo plazo en el negocio, que una de las principales diferencias que tiene con los activos materiales es que no tiene sustancia física. Si pensamos en una licencia, en una patente, los gastos de investigación y desarrollo, en una marca, esos conceptos son activos, son recursos que generan beneficios a la empresa, pero que no tienen sustancia física, no son materiales. Otra de las características de los intangibles es que hay veces que es difícil encontrar para ellos activos de referencia. Pensemos en una marca, no hay un mercado abierto de marcas en el que haya un claro ejemplo de un precio de compra-venta para una transacción de venta de una marca. En ocasiones es difícil encontrar mercados y por lo tanto muchas veces para poder determinar un valor es necesario recurrir a técnicas de valoración que nos permitan estimar cuál es el valor de una marca o cuál es el valor de una patente o cuál es el valor de un futbolista, por ejemplo, como tenéis ahí en la imagen. El Plan General de Contabilidad establece aquellos activos intangibles que pueden reconocerse en el balance. No todos los activos intangibles los vamos a poder reconocer en el balance, porque si no podemos medirlos con fiabilidad, no vamos a poder reconocerlos en el balance. Y vuelvo a repetir que en ocasiones nos encontramos en que es difícil obtener una medición fiable del valor de estos intangibles. ¿Cuáles son, por lo tanto, los intangibles que de forma general vamos a ver en los balances de las empresas? Las patentes, las marcas, los gastos de I+D, ahora veremos su tratamiento, las concesiones administrativas, que son esos derechos de explotación que tienen, por ejemplo, las empresas constructoras para explotar las autopistas o empresas concesionarias de autopistas, las licencias de radio o televisión, el software informático, los programas informáticos también son intangibles. Y ese concepto de fondo de comercio que veremos más adelante. De forma general, vuelvo a repetir, ¿cuál es el criterio general para valorar un activo intangible? El criterio general va a ser ese precio de adquisición más otros gastos asociados a la puesta en marcha de ese activo. También el criterio general de valoración va a ser el coste de producción, es decir, cuánto nos cuesta desarrollar ese activo intangible. Pero veremos que esto es un poquito más complejo porque ese cuánto nos cuesta desarrollar un activo intangible no siempre es fácil de medir, y si hay algo que no es fácil de medir, la contabilidad es muy reacia a reconocerlo en el balance. Vamos a ir a ejemplos concretos, como es el caso de los gastos de I+D. Los gastos de I+D es uno de los pocos activos intangibles generados internamente en la empresa, generados por la propia empresa, ¿de acuerdo?, que pueden reconocerse. Y vamos a ir a sus criterios de reconocimiento para que veáis cómo es. Es un intangible internamente generado. Habitualmente el reconocimiento de un intangible internamente generado, pensemos en una marca internamente generada, el reconocimiento es prácticamente imposible, vuelvo a incidir. ¿Por qué? Bueno, pues porque la normativa contable considera que es muy difícil poder medir con fiabilidad el importe que hemos invertido en el desarrollo de esa marca internamente generada.
Sin embargo, para los gastos de I+D, que también es un activo internamente generado, la normativa contable hace una excepción y nos permite reconocer esos gastos de I+D de la manera que vamos a ver ahora. Vamos a ver cuál es el tratamiento contable de los gastos de I+D, que repito, es uno de los únicos intangibles internamente generados que va a poder reconocer en el balance la empresa. Porque vuelvo a incidir en la idea que os exponía hace unos segundos. Las marcas también son intangibles internamente generados. Sin embargo, esas marcas internamente generadas, por mucho valor que tengan, la contabilidad no las tiene reconocidas en los balances porque considera que no hay una medición fiable del valor de esa marca, ¿vale? Así que, por ejemplo, si pensamos en el caso de Inditex, pues siempre pongo el mismo ejemplo. Todas las marcas de Inditex menos Stradivarius son internamente generadas. Así que el valor de esas marcas internamente generadas por Inditex está en sus balances. Pues la respuesta es no. Está en el epígrafe de marcas, lo que están son valoradas aquellas marcas que se han adquirido al exterior, que se han adquirido a un tercero, que se han comprado, ¿vale? Y para las que sí que había un precio de compra y por lo tanto una estimación objetiva del valor, precio de adquisición. Vamos entonces a explicar el tratamiento de los gastos de I+D. Cuando hablamos de los gastos de I+D, normalmente hablamos de forma general, hablamos de gastos de I+D, gastos de investigación y desarrollo, todo en un solo concepto. Sin embargo, contablemente debemos dividir lo que son gastos de investigación de lo que son gastos de desarrollo. Contablemente, la normativa contable considera que son actividades del ámbito de la investigación todas aquellas que están asociadas a la obtención de nuevos conocimientos, a la búsqueda de nuevos productos, es decir, es la fase inicial de indagación. Mientras que las actividades de desarrollo es la segunda parte, es decir, el desarrollo de esos nuevos productos o de esos procesos que han sido previamente investigados. Por lo tanto, la empresa debe tener muy claro qué fase del proyecto de investigación y desarrollo pertenece al área de investigación y qué fase pertenece al área de desarrollo, e identificar de forma muy clara los costes que tiene en una fase y en otra. Porque ahora vamos a ver que el tratamiento de una fase y el tratamiento de otra en ocasiones puede ser diferente. Vamos a verlo con un ejemplo. La cuestión es que la normativa contable, una vez se dan una serie de requisitos, permite activar el gasto. Es decir, permite que ese gasto en investigación y desarrollo no vaya directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que lo podamos reconocer como activo en el balance. Eso es lo que significa activar el gasto y lo vamos a ver con un ejemplo. Pero para poder hacer eso, es decir, para que los gastos de investigación y desarrollo no se reconozcan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino como un activo que va a ser amortizable en el balance, es necesario que la empresa tenga muy claro cuáles son los costes que hay para cada una de las fases, porque recordad, necesitamos siempre una medición fiable. Y por otro lado, es necesario que la empresa pueda justificar que hay motivos fundados para dar por válido el proyecto, es decir, que el proyecto vaya a tener éxito técnico, que el nuevo producto, el nuevo proceso se pueda desarrollar con éxito, que va a ser rentable económicamente porque tiene salida comercial y por otro lado que la empresa tiene que justificar que cuenta con la financiación suficiente como para desarrollar el proyecto hasta el final. Es decir, la empresa de alguna manera solamente va a poder capitalizar si puede explicar de forma justificada que el proyecto va a tener éxito técnico, financiero y comercial. Si se cumple todo esto, entonces desde el momento en el que se cumplen estos requisitos, podemos, como dice ahí, activar el gasto, es decir, podemos hacer convertir los gastos en activo. Ahora veremos cómo se realiza esa capitalización, aunque lo vimos también en uno de los vídeos anteriores.
Cuando se habla de éxito técnico, financiero y comercial, realmente la propia norma lo que incluye son todos estos requisitos que la empresa debe justificar debidamente y que se resumen en esa frase de viabilidad técnica, financiera y comercial. Vamos entonces, aquí veis por un lado separada la investigación, ahora veremos los criterios, por otro lado separado el desarrollo. La investigación se puede capitalizar siempre que la empresa justifique que se están cumpliendo con los requisitos que acabamos de mencionar, éxito técnico, financiero y comercial. Y desde el momento en el que se capitaliza, hay que amortizarla durante los 5 años siguientes, esa es su vida útil. En el caso del desarrollo, lo mismo, también es capitalizable. Además, si se cumplen esos requisitos, pone aquí, la capitalización es obligatoria, es decir, la investigación puede capitalizarse o simplemente reconocerse como gasto, mientras que en el caso del desarrollo la capitalización es obligatoria, sí o sí, si hay éxito en el proyecto, esos gastos en los que ha incurrido la empresa deben reconocerse como activo y se deben amortizar durante una vida de 5 años, pero esto no es estrictamente necesario, es decir, esa vida útil, si se considera más larga, se puede amortizar en un periodo más largo. Vamos a ver todo esto con un ejemplo. Tenéis este ejemplo aquí, es una empresa dedicada a la industria farmacéutica. Comienza un proyecto de I+D para desarrollar un nuevo medicamento que reduzca la adicción a la nicotina. Y como todo proyecto, la empresa tiene que separar lo que son los gastos de investigación o la fase de investigación de la fase de desarrollo. Entonces, la fase de investigación, la fase en la que comienzan a indagar sobre la posibilidad de desarrollar este medicamento para la adicción a la nicotina, pues fijaos, estamos comenzando en el año 2001 y es hasta enero de 2004 cuando se desarrolla la fase de investigación. Dice, tras una primera fase de investigación, la empresa comienza el desarrollo del nuevo producto en enero de 2003, pero no es hasta un año más tarde, en enero de 2004, cuando después de varios fracasos se garantiza la efectividad del medicamento, ¿vale? Disculpadme que aquí he tenido un error de fechas. La fase de investigación, por lo tanto, va desde el año 2001 hasta enero de 2003, 2001 y 2002. Y a partir de enero de 2003 empieza la fase de desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese criterio de éxito técnico, financiero y comercial no se cumple hasta enero de 2004. Por lo tanto, durante el año 2001, 2002 y 2003, todos los gastos en investigación y esa parte del año 2003 de gastos de desarrollo se reconocerán como gasto del ejercicio, sin más. Mientras que a partir de enero de 2004, todos los gastos en los que incurra la empresa, al cierre de cada ejercicio, podrán capitalizarse, es decir, podrán revertirse esos gastos y reconocer un activo en el balance. Como estamos en la fase de desarrollo, ese activo se llamará desarrollo. Vamos a ver la tabla de costes en los que incurre la empresa. Tenéis aquí separada la fase de investigación de la fase de desarrollo. Estos son distintos conceptos de costes en los que incurre en el proyecto la empresa: salarios, material de investigación y la amortización de otras patentes previas, o la amortización, por ejemplo, de la maquinaria de laboratorio que tenga que utilizar. Aquí solo se hace mención a la patente, pero si estamos hablando de un laboratorio, pues muy probablemente tenga que estar utilizando herramientas de laboratorio, maquinaria de laboratorio, que también sufre una amortización y por lo tanto esa amortización forma parte del coste del proyecto de investigación del que estamos hablando. Bien, durante los años 2001 y 2002 todos estos costes serán costes que se reconocen como gastos en la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en el año 2003. Todos estos gastos, todos estos costes están asociados al proyecto y se reconocerán como gastos en salarios, gastos en material de investigación, gastos en amortizaciones en la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero ¿qué ocurre a partir del año 2004? En el año 2004 la empresa ya sí que tiene certeza del éxito del proyecto y por lo tanto la norma nos dice que en el momento en el que tenemos certeza del éxito del proyecto, que en este caso esa certeza la tenemos en el año 2004, fase de investigación,
A partir de este momento, lo que nos dice la normativa contable es que podemos capitalizar esos gastos en los que ha incurrido la empresa. ¿Cómo capitalizamos? Bueno, pues la capitalización ya la hemos visto, no sé si la recordáis, pero cuando hablábamos sobre el reconocimiento inicial de un activo y hablábamos de precio de adquisición o coste de producción, había creo que algún ejemplo en el que veíamos cómo ese coste de producción se capitalizaba y se reconocía el activo no corriente. Lo tenéis al comienzo del tema 4. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Vamos a capitalizar los gastos del 2004 y vamos a capitalizar los gastos del 2005. Bien, ¿cómo se capitaliza? Pues a través de esta cuenta de trabajo realizados para el inmovilizado, en este caso intangible, que es un mayor activo, es un mayor ingreso, perdonadme, sería un mayor ingreso. ¿Vale? Fijaos, ¿de dónde saco los 752.850 euros que tenéis aquí? Esos 752.850 euros son los costes totales, los gastos totales en los que ha incurrido la empresa a lo largo del 2004 y que ha ido reconociendo como gasto a lo largo del ejercicio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Llegado el cierre del ejercicio, la empresa sabe que se cumple con el éxito financiero, técnico y comercial, se cumplen los criterios de capitalización y lo que puede es hacer, por lo tanto, el ajuste de capitalización. Es decir, reconocer en esta cuenta de trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado intangible este ingreso por la suma total de los gastos asociados al proyecto en el año 2004, ¿de acuerdo? Este ingreso va a compensar todos los gastos que la empresa ha reconocido a lo largo del año en los materiales de investigación, en los salarios, en la amortización de las patentes. Este ingreso compensa todos esos gastos de tal manera que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias es cero. Ingresos menos gastos por el mismo importe, impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias en el año 2004 asociada a la investigación y desarrollo es cero. Porque lo que queremos es que ese esfuerzo en investigación y desarrollo que ha realizado la empresa a lo largo del año 2004 esté reflejado en el balance. ¿Por qué? Porque ya se cumplen los criterios para ello. Tenemos una estimación fiable y sabemos que ese activo va a generar beneficios económicos futuros porque es un proyecto de investigación en el que ya tenemos certeza de su éxito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en el año 2004 podemos reconocer ese desarrollo por los 752.850 euros. Y lo mismo ocurre en el año 2005. En el ejercicio siguiente, en el año 2005, a lo largo del año 2005, la empresa incurrirá en una serie de gastos asociados a este proyecto de investigación y desarrollo. ¿Pero qué ocurre? Que todos estos gastos son capitalizables, es decir, al cierre del año 2005, cancelaremos de alguna manera estos gastos, aunque están ahí reconocidos, pero para que su efecto en pérdidas y ganancias sea cero, reconocemos el importe total de estos gastos en la cuenta de trabajo realizados por la empresa para su inmovilizado, que la contrapartida va a ser el reconocimiento de un mayor activo no corriente de desarrollo por esos 689.250, que repito, salen de la suma de todos los conceptos del año 2005. Al término del proyecto de investigación y desarrollo, lo que suelen realizar las empresas es patentar ese nuevo producto que han desarrollado. Pensemos en un laboratorio que después de años de investigación desarrolla un nuevo medicamento y ese medicamento suele patentarlo para tener en exclusiva la explotación del medicamento. Bien, en esos casos, en el momento en el que se patenta el nuevo producto, lo que se hace es lo que se denomina una reclasificación, es decir, en el balance ya no tenemos este concepto de desarrollo porque este nuevo producto se ha patentado. Entonces no hay más que un cambio de denominación. ¿Qué es lo que ocurre? Que si en este proceso de patente de este nuevo producto la empresa incurre en una serie de gastos adicionales, todos esos gastos adicionales en los que incurra se pueden sumar al valor
de esta patente. Patente que se registra bajo esa denominación de propiedad industrial, ¿de acuerdo? Y que se amortiza a lo largo del periodo de vigencia de la patente, que suele ser de en torno a 20 años. Os hemos puesto aquí un extracto de las cuentas de un laboratorio médico para que veáis que en el caso de la capitalización de los gastos de I+D en los laboratorios médicos, el momento en el que los laboratorios pueden confirmar ese concepto de éxito técnico, financiero y comercial es muy tardío, porque bueno, no solamente tienen que identificar el nuevo compuesto, sino que luego además tienen que testarlo, realizar análisis clínicos, por lo tanto, hasta que reciben la luz verde o el OK de la agencia del medicamento para poder lanzarlo al mercado, pues ya prácticamente han terminado todo. Y así es lo que un poco viene a decir el extracto de las cuentas anuales de Celtia. Dice, veréis ahí, leeréis ahí, de acuerdo con la práctica generalmente aceptada en el sector de biofarmacia, se considera que como criterio general los gastos de desarrollo de fármacos deben considerarse gastos del ejercicio mientras no se haya producido la autorización de la comercialización de un fármaco por parte de una autoridad sanitaria internacional o nacional de reconocido prestigio, sin perjuicio de que para su capitalización se deban cumplir adicionalmente el resto de los requisitos. ¿De acuerdo? Es decir, que ese momento a partir del cual podemos capitalizar en el caso de las farmacéuticas suele llegar bastante tarde. Por lo tanto, su esfuerzo en investigación y desarrollo se reconoce como gasto habitualmente y solo al final de la vida del proyecto hay una pequeña parte que pueden capitalizar, como hemos visto en el ejemplo anterior. Hay empresas, en función de su modelo de negocio, que podrán capitalizar pues mucho antes y quizás pues al cabo del segundo año de la fase de investigación ya son capaces de empezar a capitalizar y acogerse a lo que dice la norma contable. Pero recordad, la capitalización solo puede empezar a realizarse cuando la empresa es capaz de demostrar que el proyecto tiene financiación suficiente para desarrollarse, va a tener éxito comercial, está apoyado por parte del Consejo de Administración y técnicamente es factible, es decir, tenemos recursos materiales y recursos humanos suficientes como para desarrollar el proyecto. Vamos a seguir avanzando en este concepto que os indicaba al comienzo del vídeo de fondo de comercio. El concepto de fondo de comercio surge en las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, ¿de acuerdo? Para que lo entendáis mejor, nos vamos a ir a un pequeño ejemplo inventado y luego vamos a ver los ejemplos reales que os he traído relativos, por ejemplo, a la adquisición que hace Facebook hace unos años de Instagram. Vamos a entender el concepto de fondo de comercio con un ejemplo. Tenemos una empresa, Lidera, que adquiere otra empresa del mismo sector industrial, Soner. Paga por esta empresa 3 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si nos vamos al balance de Soner, el valor de sus activos netos, ¿vale? Es decir, el valor de los activos menos las obligaciones pasivos que tiene esta empresa, alcanza 2,5 millones de euros. Si nos vamos a su balance, activos menos pasivos, el patrimonio neto, los activos netos de la compañía ascienden a 2,5 millones de euros. La pregunta es ¿por qué Lidera, que es la empresa que está adquiriendo a Soner, quiere pagar medio millón de euros más? ¿Qué justifica ese sobreprecio? Bueno, en primer lugar, ese sobreprecio es precisamente el fondo de comercio, ¿de acuerdo? ¿Y qué justifica ese sobreprecio? Bueno, pues lo justifica que probablemente Soner, a lo largo de los años de actividad que ha tenido, ha desarrollado una serie de recursos intangibles difíciles de identificar. Al comienzo de la presentación aparecía ese concepto de identificabilidad, que no he querido entrar en él,
para no hacer la presentación más compleja, pero repito, ese sobreprecio, esos 0,5 millones de euros, es ese precio de más que estamos dispuestos a pagar por esta empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor resulta que es una empresa de distribución comercial que tiene unos locales perfectamente localizados, porque tiene un personal técnico increíble, porque tiene una serie de capacidades que ha desarrollado a lo largo de su vida, ¿vale? Porque tiene una serie de capacidades o de recursos intangibles que generan mucho dinero a esa empresa o que le están suponiendo un crecimiento exponencial en su sector. Por lo tanto, considera que esa empresa Soner tiene mucho potencial y está dispuesta a pagar un poco más del valor que queda establecido en su balance. ¿Vale? Ese sobreprecio, ese valor de más que está dispuesto Lidera a pagar, es lo que se denomina el fondo de comercio. Lo tenéis aquí, dice, la explicación. Considera que Soner tiene un valor superior al de sus activos netos porque tiene una serie de recursos o capacidades que no están reflejados en los estados financieros, ¿vale? Entre esos recursos y capacidades, ¿qué puede ser? Pues depende del negocio, obviamente, pero puede ser la buena localización, el producto que explota tiene muchísima aceptación en el mercado o simplemente tiene muchísimo potencial, los ingenieros que trabajan en la empresa son los mejores del mercado o el equipo comercial, sus relaciones con clientes, las relaciones con proveedores, perdonad. ¿De acuerdo? Así que la diferencia, esos 0,5 millones de euros, es el fondo de comercio. Aquí tenéis el detalle de los cálculos. Estos serían los estados financieros de la empresa, la equivalente sería Soner, que es la empresa adquirida. Pensad que Soner tiene este balance, ¿vale? Por un importe de 13.500 euros. Normalmente en las operaciones de fusión o adquisición lo que se suele hacer es coger coger el conjunto de activos y pasivos y recalcular su valor, ¿vale? Fundamentalmente a lo que se denomina valor razonable, que podía ser equiparable a sus valores de mercado, ¿vale? Porque hay veces que el edificio puede tener un valor de 1.000 y resulta que está al lado del edificio del Corte Inglés de Castellana, se compró hace muchísimo tiempo y realmente ese valor del edificio no es real, no es valor de mercado. Por lo tanto, en estas operaciones de fusiones y adquisiciones normalmente hay una reestimación de los conceptos del balance para calcular de forma más exacta cuál es ese valor de los activos netos, cuál es ese valor del patrimonio neto. ¿De acuerdo? Así que por eso aquí tenéis esta reestimación, de tal manera que el valor razonable de todos esos activos de la empresa B, de la empresa Soner, perdonad, es de 15.900 menos los pasivos que tiene la empresa B, la empresa Soner, nos da un valor de los activos netos de 11.400, ¿vale? ¿Por qué una empresa paga 15.000 por unos activos netos que ascienden a 11.400? Bueno, pues ese sobreprecio son esos recursos intangibles que tiene la empresa adquirida, ¿de acuerdo? Y por los que la empresa adquirente está dispuesta a pagar más dinero. Y ese concepto se denomina fondo de comercio. Ese concepto de fondo de comercio lo podemos ver en otras, pues en la vida real, en fusiones y adquisiciones del mundo real. El primero de los ejemplos, Facebook. Vamos a ver este cálculo que acabamos de hacer de activos menos pasivos, activos netos versus precio de adquisición. Vamos a ver lo que ocurre en Facebook. En el caso de Facebook, os lo voy a ir explicando yo en base a la transparencia, luego veremos otros, y aquí lo tenéis, el precio de compra, lo que paga Facebook por Instagram son 521 millones de dólares, ¿de acuerdo? Pagamos 521 millones, o paga Facebook 521 millones de dólares. El valor de los activos de Instagram, el valor de los activos netos, lo tenéis aquí, net assets, el valor de los activos netos es de 88 millones de euros, es decir, el sobreprecio que pagas de 433
millones de dólares, perdonadme, no euros. Ese sobreprecio que representa la adquisición de ese potencial de Instagram es lo que se denomina fondo de comercio. ¿De acuerdo? Este sería el primer ejemplo. Vamos a otro. Vamos a la adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft. En el caso de la adquisición de LinkedIn por parte de Microsoft, el importe que se paga por la compañía es 26,9 billones de dólares, el valor de los activos netos es de 10,1 y por lo tanto en este caso el sobreprecio que hemos visto que se denomina fondo de comercio es de 16,8 billones de dólares. En esta transparencia la verdad que no queda tan claro, pero si os fijáis tenéis aquí el fondo de comercio de 16 billones de dólares, 16,8 billones de dólares. Luego están desagregados el conjunto de activos que se adquieren de LinkedIn menos los pasivos, ¿de acuerdo? Y la diferencia es el precio que se paga, ¿vale? 27 billones de dólares por LinkedIn, por parte de Microsoft. El último ejemplo de adquisición es este de Skype. Como sabéis también, en el año 2012 Microsoft compra también la aplicación de videoconferencia Skype. Y en este caso, aquí tenéis la descripción de toda la operación y a continuación voy a ir directamente al resumen. En este caso concreto, la inversión que realiza Microsoft para la adquisición de Skype es de 8,6 billones de dólares. El valor de los activos netos de Skype era de 1,6 y por lo tanto el goodwill que aflora, que resulta de la operación, ese sobreprecio que se paga sobre los activos netos de Skype es de 7,1 billones de dólares. ¿De acuerdo? Bien, el fondo de comercio, este concepto de fondo de comercio, repito, surge en las operaciones de fusiones y adquisiciones y lo que representa son todos estos recursos intangibles que tiene la empresa adquirida, que no son fácilmente identificables, pero que la empresa adquirente es perfectamente consciente de que suponen un potencial enorme para generar beneficios económicos en el futuro y por lo tanto está dispuesta a pagar más por esa empresa. Bien, marcas, gastos de investigación y desarrollo, fondo de comercio, licencias, patentes, software. Una vez que lo tenemos inicialmente reconocido, ¿qué ocurre al cierre de cada ejercicio? Pues al cierre de cada ejercicio ocurre lo mismo que para el inmovilizado material. Al cierre de cada ejercicio tenemos que calcular la amortización y si hubiera, tendríamos que calcular el deterioro de valor también. Permitidme simplemente una puntualización que está recogida en la normativa internacional, ¿vale? No nos afecta a nosotros lo que nos afecta es que tanto para los activos materiales como para los activos intangibles, al cierre de cada ejercicio hay que calcular la amortización y el deterioro de valor. Sin embargo, las grandes empresas multinacionales que pueden utilizar normas internacionales, en el caso específico de las marcas y el fondo de comercio, son intangibles en los que realmente es difícil establecer una vida útil. ¿Durante cuánto tiempo esperas explotar una marca? O todos esos recursos intangibles que están detrás del fondo de comercio, ¿durante cuánto tiempo te van a generar valor? No lo sabes, es difícil establecer la vida útil y por lo tanto si no tienes una vida útil no puedes calcular la amortización. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que para esos activos intangibles tan específicos como pueda ser una marca o pueda ser el fondo de comercio, la normativa internacional, solo la internacional, no la nuestra de las empresas españolas, no es el caso nuestro de las empresas españolas que no coticen en bolsa,
sino que la normativa internacional, las normas internacionales lo que dicen es, bueno, pues si no puedes calcular la vida útil para una marca y si no puedes calcular la vida útil para el fondo de comercio, entonces no puedes calcular la amortización. Vale, bien, no calcules la amortización, pero entonces todos los años realiza un análisis del posible deterioro. Es decir, analiza si tu marca ha perdido valor. Y si tu marca ha perdido valor, debes reconocer esa pérdida por deterioro de valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que afortunadamente eso no es algo que tengan que hacer las empresas en el ámbito de España, porque esos cálculos del deterioro de valor de una marca que tienes que hacer todos los años supone un coste muy elevado. Por lo tanto, en el ámbito español, para las empresas que no cotizan, ¿vale? ¿Qué pasa con los intangibles? Bueno, pues con los intangibles pasa lo mismo que con los activos materiales. Se amortizan de forma sistemática y en el caso en el que no se pueda estimar de forma fiable la vida útil, entonces automáticamente se considera que esa vida útil es de 10 años, ¿vale? Que es el caso de una marca o el caso del fondo de comercio, ¿de acuerdo? Y si de forma extraordinaria la empresa identifica posibles pérdidas por deterioro de valor, pues igual que los activos materiales, si puntualmente un año todo parece apuntar a que hay un deterioro de valor de tu marca, un deterioro de valor de una licencia, un deterioro de valor del fondo de comercio o un deterioro de valor de una de las licencias informáticas que tienes o de cualquier otro intangible, tienes que reconocerlo. Bien, ¿cómo es la baja en cuentas? ¿Cómo damos de baja un activo? Exactamente igual que explicábamos en el vídeo anterior. Cuando damos de baja un activo hay que dar de baja todas sus cuentas, es decir, la cuenta del activo, la cuenta de la amortización acumulada y la cuenta del deterioro de valor. ¿De acuerdo? Bien, tenéis aquí la especificación de si existe un plan de venta, hay que reclasificarlo como mantenido para la venta, pero esto es un asunto en el que ya no vamos a entrar. Yo creo que tenemos que sentar las bases de cuál es el tratamiento general de un activo material, de un activo intangible, y creo que eso hasta ahora ha quedado bastante claro en el vídeo. Sí que me gustaría dejar un pequeño apunte sobre las inversiones inmobiliarias, y es que cuando las empresas invierten en edificios o invierten en terrenos, no para su uso en el negocio, sino para su alquiler o simplemente para su posterior venta, es decir, cuando las empresas realizan una inversión inmobiliaria, es necesario que el valor de esos inmuebles esté separado en el balance. Tenéis aquí un ejemplo. Tenéis aquí un extracto de las cuentas del balance, en este caso solamente el trocito del activo de Inditex, del balance de Inditex, pues veis que ya es antiguo, del año 2007 y 2006, y veréis que tiene una línea propiedades de inversión que lo que hace referencia es al valor de las inversiones inmobiliarias, al valor de esos terrenos, esos edificios, esos locales que Inditex no utiliza en su negocio, sino que invierte en ellos para alquilarlos o para posteriormente venderlos. ¿Cuál es el tratamiento de esas propiedades de inversión, de esa inversión inmobiliaria? Pues es exactamente el mismo que para cualquier otro inmovilizado material. La diferencia es que tiene que estar separado en el balance, tiene que estar en una línea aparte, diferente al resto de edificios, al resto de terrenos, al resto del inmovilizado material de la compañía, ¿vale? Que sí que efectivamente se utiliza en el negocio principal. El tratamiento contable es exactamente igual. En el momento inicial es el precio de adquisición más otros costes asociados a la adquisición del activo y luego al cierre de cada ejercicio habrá que calcular la amortización y los posibles deterioros de valor. Y este es el tratamiento. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que establece esta presentación? Bueno, pues vuelve a establecer un poco algo que ya os contaba, os acabo de contar. Os acabo de contar que, las grandes empresas multinacionales, en el caso de los intangibles, en el caso de las marcas o el goodwill, el fondo de comercio, pueden optar por no amortizar porque no hay una determinación de la vida útil clara. Bueno, pues aquí hay otra pequeña diferencia. La norma contable española
establece que el criterio de valoración debe ser el mismo que para el inmovilizado material. Sin embargo, la normativa internacional establece otro criterio de valoración en el que no vamos a entrar. Quiero que os quedéis que lo principal en las inversiones inmobiliarias es que el criterio de valoración inicial es el mismo, es decir, inicialmente si invertimos en un edificio, vamos a reconocer ese edificio por su precio de adquisición más todos aquellos costes asociados a la operación, a la transacción de adquisición del edificio, del bien, ¿vale? Y a continuación hay que establecer una vida útil, un sistema de amortización, porque lo vamos a amortizar y porque si hay deterioro de valor vamos a reconocer el deterioro de valor. Y eso es lo que dice el Plan General de Contabilidad, ¿de acuerdo? La normativa internacional para las grandes empresas multinacionales que cotizan en bolsa dice algo un poco diferente, pero aunque lo tenéis recogido en las transparencias, pues es algo en lo que no vamos a entrar. Simplemente quedaros con la idea de que vamos a ver una línea separada en el balance relativa a esas inversiones inmobiliarias o esas propiedades de inversión, como dice aquí el balance de Inditex. Y con esto terminamos el tema 4. Vamos a dejar también un pequeño resumen de cuáles son las cuestiones principales que tenéis que tener claras de cara al tema 4. También lo vamos a hacer para el tema 3 y seguimos con los vídeos las próximas semanas. Muchas gracias a todos.